Buenas tardes. Bienvenidos a todos por venir aquí a esta mesa redonda hoy. Y bueno, damos comienzo a esta actividad que lleva por título La Madina Olvidada, Historia y Memoria del Madrid Islámico, Mudéjar y Morisco. Hoy se va a presentar el estado de la cuestión más reciente sobre el patrimonio andalusí y mudéjar de Madrid, y también se reflexionará sobre las iniciativas de recuperación y valorización patrimonial que se han llevado a cabo en los últimos años. La moderación de esta mesa redonda será a cargo de Antonio Almagro Gorbea, arquitecto en las especialidades de urbanismo y edificación por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde 1971 y profesor de investigación especializado en arquitectura islámica en la Escuela de Estudios Árabes de Granada del CSIC desde 2002. Ha desarrollado su actividad profesional en la Dirección General de Bellas Artes, en el Instituto de Patrimonio Cultural de España y en la citada Escuela de Estudios Árabes. Fue además uno de los iniciadores de la fotogrametría y la infografía aplicada a los estudios del patrimonio arquitectónico y ha desarrollado una muy cualificada labor en dicho campo, siendo director del Servicio de Fotogrametría e Infografía de la EEA y miembro del Comité Internacional de Documentación del Patrimonio, dependiente de ICOMOS y de la International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, del que anteriormente formó parte como miembro activo. Desde 2008 es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ha participado además en numerosos proyectos y programas, contratos o convenios de investigación en España y en el extranjero y ha publicado numerosos trabajos sobre las materias de su especialidad, realizando además de la intensa labor científica descrita una amplia actividad de divulgación. Por otra parte, dentro de esta mesa redonda van a participar los siguientes ponentes. Marisa Bueno Sánchez, quien es doctora en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Historia por la misma universidad. En la actualidad es profesora ayudante doctora en el Departamento de Historia Antigua y Medieval de la Universidad de Valladolid. Su línea de investigación principal se centra en el estudio transdisciplinar del cambio cultural derivado de los procesos de conquista en el espacio ibérico, procesos de islamización y su impacto en el ámbito territorial, rural y urbano, así como los subsecuentes cambios producidos tras la conquista cristiana. En sus estudios se prioriza el análisis en larga duración y las herencias previas que subsisten en el aparato jurídico, esquema territorial e imaginario colectivo. Cuenta además con múltiples publicaciones, tanto libros como capítulos de libro y artículos de revistas especializadas. Por otra parte, también participa Daniel Gil Benumella, doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el programa de Ciencia de las Religiones. Cuenta asimismo con un máster en la misma universidad en estudios avanzados sobre el Islam en la sociedad europea contemporánea y es licenciado en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2021 es profesor ayudante doctor, también en la Complutense, en el Departamento de Lingüística General, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental, impartiendo docencia en distintas titulaciones de grado y de máster. Además, desde 2022 es coordinador del Máster Universitario en Estudios Contemporáneos sobre el Mundo Árabe y Comunidades Musulmanas, Mediación Social y Gestión de Conflictos, y es miembro del Grupo de Análisis sobre el Islam en Europa. Al margen de su trabajo universitario, es coordinador científico del Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico de la Fundación de Cultura Islámica. También tenemos hoy la presencia de Christine Mazzoli-Guintard, catedrática de Historia Medieval en la Universidad de Nantes, en Francia. Cuenta con las licenciaturas de Historia y de Filología Española y es doctora en Historia y Arqueología Medievales. Fue también miembro de la sección científica de la Casa de Velázquez entre 1990 y 1992 y es académica correspondiente extranjera de la Real Academia de Historia. Dedica su investigación a las ciudades de Al-Ándalus con el enfoque de la fábrica urbana, proceso social de transformaciones del tejido urbano que hace hincapié en los cambios morfológicos y en el papel de todos los actores políticos y sociales que actúan en las transformaciones de los espacios urbanos. Ha sido miembro de distintos grupos de investigación y en la actualidad forma parte del proyecto de la Universidad de Granada, IMACAPA, Las cosas por su nombre, reconstruir la casa con palabras e imágenes, siglos XV y XVI. Y por último también participa José Ignacio Murillo Fraguero,
quien es arqueólogo de Urbe Pro Orbe, especializado en el análisis y la documentación de yacimientos y construcciones históricas del Mediterráneo medieval, arqueología edificatoria y urbana, así como en documentación gráfica, análisis y difusión del patrimonio cultural. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con múltiples publicaciones, tanto en revistas especializadas como en obras colectivas, principalmente sobre la temática de la arqueología de la arquitectura medieval. Y ya con esta presentación, pues comienza la mesa redonda. Muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación en nombre de todos los participantes. Buenas tardes. Yo quiero empezar agradeciendo a la Fundación de Cultura Islámica y al Museo Arqueológico Nacional que me han invitado a coordinar esta mesa redonda. Como saben, bueno, se desarrolla en torno a un libro, una publicación que a su vez recoge los resultados de una reunión científica que tuvo lugar ya hace algún tiempo, pero que ahora ha visto la luz, y que plantea bueno, la realidad de los orígenes de la ciudad de Madrid, sobre el cual, bueno, a lo largo de la historia, en la historiografía, pues ha habido a veces muchas interpretaciones, evidentemente no ciertas, que hoy, desde luego en el mundo científico, creo que el tema está bastante clarificado y no hay dudas sobre ello, pero que, bueno, quizá todavía no ha trascendido suficientemente a la población. Bueno, porque Madrid es una ciudad que se ha convertido en una gran urbe, pero parte de un núcleo urbano relativamente pequeño, casi, no digo que insignificante, pero desde luego de escasa entidad, no como otras ciudades que en la Edad Media sí tuvieron incluso desde la antigüedad importancia. Por eso yo ahora empezaría haciendo una pregunta a quien quiera abordar el tema. Es en la situación actual, es decir, del estado de la cuestión de los conocimientos sobre el origen de Madrid, bueno, ¿cuál es la situación realmente? ¿Hay alguna constancia de una existencia de un núcleo urbano? Porque los hombres han pasado por todas partes y han dejado siempre testimonios, pero otra cosa es la existencia de un núcleo urbano, lo que supone unas estructuras arquitectónicas, pero también sociales, que evidentemente, en el caso de Madrid, parece que tienen un origen bastante claro, pero ¿quién de los miembros quiere abordar esta primera cuestión? Bueno, en los últimos tiempos se ha excavado bastante, sobre todo, si conocen ustedes Madrid, lo que serían los espacios que están detrás del Palacio Real para poder poner la puesta en marcha del Museo de Colecciones Reales. Las estructuras que salieron en la parte detrás de este museo serían simplemente pues una muralla y restos de casas. Y en relación a la pregunta que realiza Antonio Almagro, el origen de Madrid posiblemente, bueno, posiblemente sería un gisen, es decir, una fortificación dentro de la frontera de la Marca Media, que sería el espacio de protección entre Toledo y Calatayud, por así denominarlo, de protección de Toledo, y sería una pequeña fortificación alrededor de los inicios del siglo IX. Pero en el siglo X ya aparecen noticias de una mezquita y también aparecen otro tipo de noticias de ulemas, es decir, de sabios que están haciendo ribat en la ciudad de Madrid, porque se ha convertido en un núcleo urbano importante. Actualmente existe un debate interesante que creo que la profesora Masoli Guintag podría abordar en relación a
cuáles son los elementos que constituyen el origen de una ciudad islámica. Si es la muralla, si es la mezquita, si son los baños, qué es lo que configura la Medina. En el caso de Madrid, pues estaría claro que hubo una mezquita debajo de, actualmente cerca del palacio de lo que sería la Almudena, hay un ábside de una iglesia del siglo XII que se construyó sobre la mezquita islámica. Testimonios de la estructura de la ciudad sí los hay, y sobre todo en el parque de Mohamed I, que es donde está la muralla de la fortificación de Mohamed I, que creo que posiblemente sea el elemento más significativo dentro de la materialidad visible de lo que es Al-Ándalus, en el caso de Madrid. Si queréis añadir algo más. Yo quiero disculparme porque habíamos quedado que íbamos a empezar con una breve presentación de cada uno de los miembros de la mesa en cuanto al tema. Y yo me he lanzado casi a plantear ya cuestiones. Podemos retomar lo que estaba previsto, entonces casi empezando de izquierda a derecha, invito a la profesora Christine Massoli a hacer su breve presentación. Bueno, buenas tardes. Primero quisiera también agradecer a las instituciones que han permitido la organización de esta mesa redonda, la Fundación de Cultura Islámica, el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico y el Museo Arqueológico Nacional que nos ha abierto sus puertas. Bueno, soy Christine Massoli Guentá, soy catedrática de Historia Medieval en la Universidad de Nantes, en Francia, y dentro del medievalismo, que está partido en tres, el occidente cristiano, el islam y bizancio. Yo trabajo sobre el mundo del islam y más particularmente del islam de occidente. Y si puedo pasar la segunda o no. Aquí, ¿no? Tampoco. Sí. Y dentro del medievalismo y de la historia de Al-Ándalus, lo que me interesa es la historia urbana, que la ciudad en la Edad Media era un hábitat que tenía como rasgo característico la diversidad y la densidad sociales y espaciales. O sea que la historia urbana, cuando un historiador dice que hace historia urbana, se preocupa de un fenómeno total donde se unen lo económico y lo social, lo político y lo cultural, lo técnico y lo imaginario. O sea que hacer historia urbana es hacer bricolaje unificador que considera todos los aspectos de la vida de los hombres y de las mujeres que viven en la ciudad. O sea que yo dediqué mis trabajos desde siempre a las ciudades de Al-Ándalus. Y cuando se estudia historia urbana, pues uno se da cuenta de que la historia urbana es muy diversa. O sea que había las famosas capitales, Córdoba, Sevilla, Granada, pero también había ciudades pequeñas y entre ellas Madrid. Y entonces alguien me hizo la pregunta, ¿por qué Madrid en otra ciudad? Y tengo una deuda moral hacia dos colegas de la Complutense, ahora jubiladas, pero que desempeñaron un papel fundamental en mi trayectoria Majriti, y es un placer recordar aquí los nombres primero de María Jesús Viguera Molins, quien un día en Madrid me entregó una carpeta y me dijo, con documentos varios relacionados con Madrid, y me dijo, pues tú que sabes historia urbana, tienes que escribir un libro sobre Madrid. Y así empezó, ¿no?, la historia. Y la otra colega es Cristina Segura Graíño, que organizaba cada año las jornadas de cultura almudaína dedicadas al Madrid medieval, islámico y cristiano. Bueno, aquí de esa manera he llegado hasta Madrid. Y entonces el historiador, la historiadora, cuando trabaja, la primera parte de su trabajo es reunir todo el corpus documental disponible. Y sobre Madrid hay tres: los textos, el famoso texto de Al-Razi,
compilado por Ibn Hayyan, que editó, bueno, y tradujo María Jesús Viguera Molins, la arqueología, claro, y la iconografía. Y a partir de este corpus documental, pues había publicado una síntesis, primero en francés y luego en castellano, y a partir de estos datos del corpus documental he publicado unos 14 artículos sobre un aspecto particular de Madrid que se pueden, bueno, reunir en tres orientaciones, ¿no? La primera es el tema de la fundación de Madrid, con datos históricos. ¿Quién fundó Madrid? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Y qué? Y, claro, los lugares de memoria que ahora subsisten, ¿no? De la fundación del Madrid islámico. El segundo tema fue el territorio económico, de donde Madrid sacaba su abastecimiento, el territorio administrativo, hubo en Madrid un gobernador, un juez, y el territorio religioso, había una mezquita al-Jama a donde acudían los pobladores de los alrededores. Y por fin está la sociedad y el paisaje urbano, con menos datos que los precedentes, pero sabemos que había en Madrid campesinos y artesanos. Bueno, tenemos un contrato de trigo, ¿no? Firmado primero en Madrid y luego el tema judicial acabó en Córdoba. Y también del paisaje urbano, Madrid fue una pequeña ciudad fronteriza y como cada ciudad fronteriza fue dominado por su paisaje fortificado. Y aquí he terminado para dejar la palabra a mis compañeros. Bueno, pues ahora José Ignacio Murillo. Bueno, pues buenas tardes. Es un placer poder participar en esta mesa en la que he sido invitado, en este caso, como arqueólogo, ¿no? Como representante de mi colectivo y más en concreto de aquellos arqueólogos que hemos podido trabajar en el corazón histórico de la ciudad de Madrid. A mí me preceden figuras ilustres de la profesión, pero bueno, yo con mi edad, pues hace 20 años, comencé a moverme por la comunidad y tuve la oportunidad también de trabajar en solares del barrio de La Latina, excavando el situado en concreto en el número 68 de la calle Toledo. La demolición de la casa de vecinos que ocupaba esta ubicación, os voy a contar el caso concreto, ¿no? Para construir un nuevo edificio, puso en marcha el procedimiento habitual de supervisión arqueológica que da en cumplimiento de la Ley de Patrimonio. El trabajo arqueológico comenzó con el desmantelamiento de los suelos de la edificación una vez derribada y rápidamente el hallazgo que obtuvimos fue el de la roca natural, una roca de arcilla yesífera de tonalidad blanquecina, pero lo que podría parecer una decepcionante sorpresa proporcionó, sin embargo, el registro documental de un considerable número de estrechas y alargadas fosas que correspondían a enterramientos individuales, orientados mayoritariamente con la cabeza oeste-suroeste y los pies noreste-este. El registro estratigráfico del yacimiento, las características tipológicas y topográficas del mismo, la identificación antropológica y los resultados del carbono 14 nos ayudaron a distribuir a lo largo de 4 teóricas fases de ocupación consecutivas un total de 35 enterramientos que se delimitaban cronológicamente entre los siglos IX y XV. El hallazgo constituyó un hecho de gran trascendencia, al menos desde mi punto de vista, permitiendo por primera vez ubicar con precisión una pieza del, hasta el momento desconocido, cementerio de Mairit, donde la población musulmana se enterró durante 6 siglos sin solución de continuidad. De hecho, en base a noticias de hallazgos similares, propusimos que la dimensión de la Makbara, de ese cementerio islámico, podría alcanzar al menos el mercado de la cebada, desde el lugar donde nosotros habíamos trabajado. El análisis de los enterramientos permitió comprobar que las 2 fases más modernas, fechables a partir del siglo XI, mostraban una adaptación canónica al ritual islámico, donde los individuos eran depositados en posición de decúbito lateral derecho con la cabeza orientada 15 grados oeste-suroeste, o dicho de otro modo, mirando a la Meca. Sin embargo, las inhumaciones de las fases más antiguas no presentaban la misma posición preceptiva. Estas en decúbito supino, aunque todas ellas con el cráneo girado hacia la derecha, mirando en la misma dirección que las anteriores,
o sea, las más modernas, y sus manos habían sido depositadas sobre el costado diestro de los individuos. Consideramos que estas características, que son unas características sin igual en la península ibérica, además de reforzar la visibilidad material de la población islámica del Magrib, nos permitía también reconocer aspectos de una realidad no material, la concerniente al proceso de islamización de la sociedad, por medio de la adecuación progresiva del ritual de enterramiento. En definitiva, una intervención arqueológica que inesperadamente, como suele ocurrir en muchísimas ocasiones, terminó ofreciendo valiosas claves para la mejor comprensión de las sociedades del pasado. Imagínense, por lo tanto, si pudiésemos llevar a cabo este tipo de actividad de una forma programada, ¿no? Y no de oficio como ocurrió en aquella ocasión. Pero claro, no es una tarea fácil. Madrid, trabajar en el subsuelo de Madrid es complicado, es una ciudad grande y viva y bueno. Por lo tanto, debemos seguir aprovechando estas oportunidades para aportar al debate de nuevos datos con los que seguir respondiendo a preguntas como ¿quiénes fueron los primeros pobladores de Madrid? Y por ello, ¿a quién pertenecen los restos de los enterramientos más antiguos de la calle Toledo? Quizá al grupo social bereber que habitaba la Marca Media en este periodo inicial. ¿Y por qué adaptaron progresivamente su ritual de enterramiento? Quizá en base a la adopción de la doctrina maliquí, escuela que parece generalizarse en Al-Ándalus a lo largo del siglo X. Además, también podríamos preguntarnos cómo se mantuvieron las costumbres de la sociedad islámica cuando los gobiernos defendían ya otro credo. Y es que los enterramientos más modernos de la calle Toledo deben ser asociados a la comunidad mudéjar madrileña. En definitiva, preguntas estas y otras sobre las que después de tantos años aún tenemos que seguir trabajando, como creo yo demuestra esta reunión. Entonces, bueno, esa es mi presentación. Marisa Buerra puede hacer la presentación previa. Buenas tardes. Bueno, gracias por esta invitación en el Museo Arqueológico Nacional y también gracias a la FUNCI por organizarlo y a todos los presentes por estar aquí. Yo trabajo arqueología y territorio. Mi área de especialización fue el estudio de la Marca Media, es decir, el espacio que va desde Toledo hasta Medinaceli. Dentro de este conglomerado de espacios fortificados desde Toledo hasta Medinaceli, Madrid es una ciudad importante a partir del siglo X. Y dentro de los espacios urbanos a mí me interesan los lugares de culto. ¿Pero por qué me interesan los lugares de culto? Porque, bueno, en primer lugar, a lo mejor tenemos una concepción un poco equivocada de qué es una mezquita o para qué sirve una mezquita, ¿no? A lo mejor pensamos que la mezquita solo es un espacio donde el musulmán del siglo X iba a rezar, a hacer la oración del viernes, pero tenía otros funciones intelectuales, ya que en ella también se reunían ulemas y eran centros de estudio y centros de trabajo. En el caso de la mezquita de Madrid había ulemas, alguno norteafricano, hizo un estudio sobre este tipo de ulemas una profesora del CSIC, que es Manuela Marín, estudió los ulemas que habían estado en Madrid haciendo ribat, es decir, eran ulemas que venían a participar en la vida de la frontera. Y al mismo tiempo, ¿quién describe estos espacios, ¿no? Y muchas veces no sabemos exactamente cuántas naves tenía la mezquita de Madrid, exactamente porque las descripciones que tenemos, que muchas de ellas son posteriores a su momento de construcción, no nos hablan de la tipología de mezquita. Me interesaba también no solo la existencia de este espacio, este lugar de culto, sino qué pasa después de la conquista cristiana. Después de la conquista cristiana existe una tradición que es cambiar la mezquita al-Jama, es decir, la mezquita de la oración del viernes, y transformarla en iglesia o en catedral. En el caso de Madrid, documentadas en época andalusí, solo podría hablarse de una mezquita, pero hay otras ciudades como Sevilla o como Córdoba que no solo tienen una mezquita, tienen muchas más. Entonces, en esos casos se transformaba la mezquita al-Jama y el resto de mezquitas, a lo mejor 3 o 4, se mantenían para el culto de la población musulmana que permanecía en la ciudad. Bueno, en el caso de Madrid no se sabe si hay una continuidad o una ruptura con la comunidad
musulmana después de la conquista cristiana. Algunos dicen que en el siglo finales del XII ya empieza a haber una población musulmana, pero es sobre todo a partir del XIII y en el XIV cuando esta población musulmana se analiza y se puede ver documentalmente. ¿Cómo se ve documentalmente una población musulmana? Por una parte, había personas que controlaban los baños. Los baños de Madrid eran organizados y sobre todo eran estructurados por una mujer que era Doña Sol, que se los alquilaba al propio concejo de la villa. Y también hay noticias en algunos documentos de la existencia de una mezquita en época cristiana, 14-15, donde se reunían no solo los sabios de la comunidad, sino también los representantes del concejo que participaban en las reuniones representando a la comunidad. Es decir, las mezquitas tienen, por una parte, continuidad. La continuidad no es en el mismo espacio donde había estado la comunidad andalusí, sino en otro espacio. En el caso de la mezquita mudéjar, pues estaría cerca del espacio de las Vistillas. Se sabe más o menos dónde estaba porque hay un documento de 1567 donde se registra la venta a un escribano del concejo y que compra ese espacio que ya había sido abandonado después del decreto de conversión de los mudéjares de 1502. Todas las preguntas que tengan al respecto de estos espacios o cualquier tema que podamos aclararles, pues por supuesto que estamos a su disposición. Disculpen por la brevedad de la presentación y para esto están las preguntas. Bueno, pues Daniel Gil Benumella tiene ahora la palabra para... Muchas gracias, Antonio, y bueno, saluda a mis compañeros. Y gracias al museo por organizar este acto. Yo, igual que mis compañeros de mesa, voy a explicar qué hago aquí y de dónde salgo y por qué estoy aquí hablando de esto. Entonces, yo soy arabista de formación y empecé a interesarme por la historia islámica de Madrid hace ya unos cuantos años, en torno a 2010-2011, cuando me encargaron pensar y dirigir un libro sobre la historia de los árabes en Madrid. Y entonces ahí me empecé a meter en esta historia que yo no conocía realmente mucho, a pesar de ser arabista. Entonces me llamó mucho la atención encontrar que Madrid es posiblemente la única capital europea actual que tiene un origen islámico, que fue una ciudad de Al-Ándalus. No solo fue una ciudad de Al-Ándalus, sino que tiene casi o incluso más de 700 años de historia islámica, si tenemos en cuenta la etapa andalusí, la etapa mudéjar, es decir, la minoría musulmana dentro del Madrid cristiano, y los moriscos, ¿no? Los musulmanes forzados a convertirse al cristianismo, y que, sin embargo, esta historia es absolutamente desconocida, ¿no?, para la mayoría de la sociedad madrileña. El Madrid andalusí se ha estudiado mucho. Cristín Mazzoli es uno de los grandes referentes hoy en día, ¿no?, del estudio del Madrid andalusí. El Madrid mudéjar y morisco se ha estudiado muchísimo menos, pero en cualquier caso es un conocimiento que no sale de la academia prácticamente. Es decir, la inmensa mayoría de la gente no lo conoce. No hay apenas monumentos en Madrid que reconozcan este pasado. No hay calles en Madrid que reconozcan el pasado andalusí. De las 10.000 calles de Madrid hay un parque del Emir Mohamed I y poco más. Y entonces, a mí eso me generó como una inquietud y en un punto se produjo el encuentro con la Fundación de Cultura Islámica, que es una fundación que lleva muchísimos años trabajando en España, desde los años 80, ¿no?, fundada por el antropólogo Julio Caro Baroja, entre otros, entonces que lleva muchas décadas justamente pensando en esto, pero en general en el contexto español, ¿no?, en la cuestión del patrimonio andalusí, de cómo encaja la herencia andalusí, qué puede decir la herencia andalusí a la sociedad española actual, ¿no? Y entonces surgió la idea de crear un centro de estudios, que es el Centro de Estudios sobre el Madrid Islámico, justamente para tratar de abordar todo este tipo de cuestiones, ¿no? Cómo se puede fomentar la investigación sobre el Madrid islámico, no solamente sobre el Madrid andalusí, sino sobre el Madrid andalusí y toda la historia islámica posterior, toda la presencia musulmana posterior minoritaria en Madrid. ¿Cómo se puede hacer que ese conocimiento no se quede solamente en la academia, sino que salga a la sociedad?
cómo se puede hacer que las instituciones patrocinen la búsqueda de ese conocimiento y lo den a conocer, cómo se puede hacer que existan en Madrid lugares de memoria, que haya calles que conmemoren a personajes de Al-Ándalus, que haya placas que digan, por ejemplo, aquí estuvo el cementerio islámico y sigue estando debajo de las casas, aquí estuvo la mezquita, aquí estuvo... No hay prácticamente placas de esas en Madrid, no hay casi nada que recuerde el pasado islámico, ¿no? Bueno, tratar de también pensar qué puede decir la historia islámica de Madrid, pues en relación con el hecho de que Madrid hoy en día es una sociedad diversa, otra vez, ¿no? Y aprovecho para terminar la foto que nos ha puesto aquí Nacho, ¿no? Del cementerio. Es muy curioso, por ejemplo, en Madrid hay varios centenares de miles de musulmanes y musulmanas que no pueden enterrarse en la Comunidad de Madrid. No pueden enterrarse porque no existe un cementerio islámico, porque los enterramientos islámicos en la Comunidad de Madrid están prohibidos. Están prohibidos porque se considera una forma de enterramiento ajena a la tradición española, ¿no? Y entonces, ¿cómo encaja esto con el hecho de que el primer cementerio que existe documentado en Madrid y el más grande es justamente un cementerio islámico? Es decir, cómo dialoga el legado islámico de Madrid con el hecho de que hoy en día gran parte de nuestros conciudadanos son musulmanes nuevamente y, sin embargo, de alguna manera se les considera extranjeros a pesar de estar en el origen de nuestra propia ciudad. Entonces, bueno, el objetivo, la cuestión era poner a dialogar todo este tipo de cosas y acabo diciendo que, ha dicho Antonio, esto arranca de un libro, esta mesa redonda, La Madina Olvidada, que es fue el fruto de un congreso. No son unas actas, pero sí que es un libro cuya idea surgió a partir de un congreso, el Congreso de Historia y Memoria del Madrid Islámico, que hicimos en 2021, que, bueno, podéis ver en YouTube, todo el congreso está en el canal de la Fundación de Cultura Islámica en YouTube y yo creo que es bastante interesante de ver porque trató todas estas cuestiones que he mencionado, ¿no? La historia andalusí, la historia mudéjar, la historia morisca, la defensa del patrimonio, la cuestión de la memoria histórica, todas las cuestiones que puede suscitar la herencia islámica de Madrid. Gracias. Bueno, pues gracias por estas presentaciones. Y ahora volviendo ya a plantear temas de debate, quizá podríamos decir que esa falta de conocimiento y de reconocimiento de ese pasado islámico de la ciudad de Madrid quizá venga de que en España hay ciudades en las cuales la presencia, digamos, física de ese pasado a través de monumentos pues es tan apabullante que otros pasan desapercibidos, ¿no? Nadie duda que Granada, Córdoba o Sevilla han tenido un pasado islámico esplendoroso. En Madrid el problema es que los testimonios materiales son bastante escasos. A mí me gustaría que se planteara un poco cuál es la realidad de lo que materialmente existe en Madrid, es decir, lo que podemos tocar de ese pasado islámico y además qué perspectivas hay de que puedan existir más elementos en la ciudad ocultos y de los que a lo mejor hay algún indicio, no sé. Lanzo esa pregunta por esta banda. Bueno, pues desde la perspectiva material, que es la que a mí me toca, porque los arqueólogos trabajamos con los restos materiales, contextualizados, que eso también es importante, porque Madrid arroja restos materiales de muchos periodos, de muchas épocas, y también del periodo islámico, ¿no? Lo que ocurre es encontrar esos materiales en contexto, o sea, una posición que den una información veraz de que su procedencia es la que estamos localizando en la excavación, pues no son tantos, ¿no? Cerámica, es mucha cerámica desde el siglo IX en adelante, pues es conocida por diferentes excavaciones, desde las más antiguas hasta las más recientes. Restos materiales constructivos, que son los que definen al final a la ciudad, ¿no? Los restos, podríamos decir que hay dos tipos, al menos desde mi perspectiva, y focalizados en dos zonas.
tenemos la zona de, podríamos decir, de Palacio Real, Catedral, ¿no? Donde hemos localizado, por medio de diferentes trabajos que se vienen haciendo desde mitad del siglo XX hasta hace bien poco, con los trabajos del edificio para las nuevas colecciones del Palacio Real, se han ido localizando restos de la muralla que, bueno, contamos ahora con unas cortinas de lienzos entre torres cuadradas pequeñitas, típicas del periodo de Miral, que delimitan por occidente y por el sur con bastante claridad ese espacio fortificado que podría ser el Hissing o la fundación que manda realizar Muhammad I creando el Madrid que recogemos y que defendemos, ¿no? En este tipo de exposiciones. Sin embargo, bueno, pues, en esta zona se conocen otros restos, pero desde mi perspectiva son minoritarios para este periodo. Sin embargo, yéndonos a otra zona, que es lo que llaman el Cerro de San Pedro, el barrio de la Latina, aunque es una zona que está muy alterada por las edificaciones modernas y contemporáneas, ¿no? Arrasando todo lo que es la arquitectura medieval de esa zona, sobre todo la alto medieval, ¿no? Alto y pleno medieval. Sin embargo, las excavaciones han podido demostrar que en el subsuelo, bajo tierra, existen restos que pertenecían a esas casas y a esas viviendas, que eran unas viviendas pues, con un aspecto un tanto rural, no era un urbanismo conglomerado, sino parece que serían más edificaciones sueltas, que disponían de silos, muchos tipos de silos, profundos, unos más menos, formas diferentes, pozos. Se han localizado muchos pozos y se han localizado también viajes de agua, sobre todo el más así conocido, el que suena es el de la Plaza de los Carros, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, la representación que tenemos del Madrid islámico, además, desde un punto de vista material, además de los restos, digamos, del cementerio, ¿no? Que se une a todas estas evidencias, ¿no? Y eso es lo que nos permite construir pues, la imagen que ahora hacemos de la ciudad. Bien, una ciudad no son solo estructuras arquitectónicas, es fundamentalmente una sociedad, una población. Me gustaría preguntar, a lo largo de la historia, desde sus orígenes, por lo menos hasta el final de la Edad Media o el comienzo de la Edad moderna, es decir, en los momentos en que hay una presencia islámica, bien dominando, bien bajo otro dominio, ¿qué sabemos de la población de esta ciudad? Es decir, ha funcionado evidentemente a base de grupos mayoritarios y otros minoritarios. ¿Cómo ha evolucionado esa población? ¿Te refieres a la población previa? ¿Te refieres a si había población previa o...? No, o la primera población, es decir, el tema de mozárabes, musulmanes, moriscos, etcétera. Bueno, realmente los restos materiales, en lo que sería el Hissing, es decir, la fortificación, eso es una fundación de carácter islámico. Se han encontrado restos materiales de época previa, alto medieval, por ejemplo, en la zona del Paseo Extremadura y posconquista en la zona de la parroquia de San Andrés, pero son del siglo XII. Lo que sucede es que en el caso de Madrid existe una tradición historiográfica muy fuerte que arranca del siglo XVI sobre la existencia de una comunidad cristiana bajo dominio andalusí. Pero esa comunidad cristiana aparece sobre todo en las fuentes en el siglo XVI. Antes no se rastrea ni en fuentes de naturaleza cristiana, por ejemplo, hay una que sería el Fuero de los Mozárabes de Madrid, pero son, al igual que el Fuero de los Mozárabes de Toledo, es un fuero dado posconquista para atraer pobladores cristianos a la ciudad de Madrid, igual que se hizo con Toledo en época de Alfonso VI, aquí se hace con Alfonso VII, y aparecen ya mencionados en el Fuero de Madrid, estas poblaciones mozárabes.
El término mozárabe es un término hipercomplicado. Aparece por primera vez en la documentación en el año 1024 en los archivos de la Catedral de León en relación a los fabricantes del tiraz, es decir, de los turbantes en el norte. Y se ha utilizado historiográficamente para muchas cuestiones. En el caso de si existieron cristianos en época andalusí, pues posiblemente existieron en el entorno de lo que sería la construcción o de la fortificación, pero no en la fortificación. ¿Y qué tratamiento recibían? Un tratamiento jurídico, que es el concepto de dhimmi. Pagaban un impuesto y podían mantener su religión. Teóricamente no sabemos si existieron o no. En época cristiana, los cristianos conquistan a las poblaciones musulmanes, reciben un estatuto jurídico muy parecido al del dhimmi, que es una reinversión del mismo, que aparece curiosamente solo en las normativas peninsulares y a lo mejor en Sicilia también, pero en Francia, por ejemplo, esto no pasa, en la que se reconocen los derechos de los musulmanes a tener su propia religión y a mantener su propia mezquita, siempre y cuando no sea más alta que la Iglesia. Es decir, tenemos una reinversión de estatuto jurídico y poblaciones que, por lo menos en época cristiana, la comunidad mudéjar está atestiguada. Se saben sus profesiones, se sabe pues un montón de datos al respecto. De la previa, es decir, de los posibles mozárabes en época andalusí, pues es un tema muy espinoso. Como les digo, historiográficamente se construye a partir del siglo XVI. ¿Por qué a partir del siglo XVI? Porque Madrid se convierte en corte, entonces conviene también rescatar su pasado cristiano preislámico. Y en los documentos altomedievales no aparece nada, y en época en las crónicas árabes, me pueden corregir los compañeros, pero tampoco aparecen menciones específicas a cristianos. No sé si he resuelto la pregunta más o menos. Bueno, espero que sí. De todos modos, luego, si hay un diálogo, pues se podrá clarificar. De la ciudad andalusí, ¿qué podríamos decir de su estructura? ¿Ha pervivido algo en lo que hoy vemos en la ciudad? ¿Puede haber algún resto fosilizado en el callejero actual de esa ciudad medieval? ¿Qué se puede decir de esto? Es decir, ya no una realidad material tangible, pero sí un reflejo de esa estructura posible, original. ¿Queda algo? Bueno, yo creo que el resto más visible hoy día de la estructura de la ciudad, a pesar de la muralla que delimitaba el casco de la ciudad, es la calle Mayor, que era ya en la época medieval la calle principal, que unía dos puertas, que no se ve, pero que unía dos puertas, la puerta de la Vega y la otra puerta que estaba al este, y esta calle era la calle principal. Bueno, se supone que era la calle principal porque permitía a todos los musulmanes de los entornos de llegar, de acudir a la mezquita al-Jama el viernes por la mañana. Entonces, bueno, se supone que hoy día todavía mantiene el trazado. No, además hay una cuestión. En nuestras diferentes respuestas también tenemos que tener cuidado, porque no es lo mismo la ciudad del siglo IX que la ciudad del siglo X, que la del XII, ¿no? Y además la ciudad es islámica, con un gobierno islámico durante un periodo, pero durante otro periodo tiene población islámica, pero no está bajo un gobierno del credo islámico, ¿no? Entonces, bueno, al final la ciudad va evolucionando. La ciudad primitiva, la primera fundación, el cerro que comentábamos frente a donde está generosamente, en un área generosa alrededor de la catedral, y luego algunos barrios podría haber por allá, pues hacia la Plaza Mayor, y luego la zona de San Pedro. Restos urbanísticos que hayan no se han fosilizado.
Lo único, de hecho, la propia muralla ha quedado incluida dentro de manzanas y no ha generado un límite reconocible, ¿no? Se ha perdido, se ha difuminado. De alguna manera, el urbanismo islámico de la ciudad de Madrid está absolutamente difuminado, ¿no? Es muy difícil. Otra cosa es el periodo mudéjar, ¿no? Con su arquitectura, con numerosas iglesias que podemos atribuir a mano de obra y no promotores, a alarifes de esta temática, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, a lo mejor la ciudad más moderna, la ciudad empieza a dejar sus huellas de aquel periodo, ¿no? En el urbanismo actual y es reconocible, ¿no? Yo sí, se me permite añadir algo y si no, os pido que me corrijáis si me equivoco, pero yo creo que también, por ejemplo, el trazado de la muralla, si bien es cierto que en muchos sitios se ha perdido y bueno, se ha reconstruido hipotéticamente, etcétera, está metido dentro de manzanas de casas, por ejemplo, la calle del Factor sigue posiblemente lo que fue el trazado del foso de la muralla, ¿no? Luego hay un segundo recinto amurallado, como ha dicho Ignacio, la propia ciudad islámica va evolucionando, entonces hay un segundo recinto que proponen algunos autores que llaman el recinto de la Medinilla, es decir, como una ampliación del recinto amurallado. Entonces se propone que una línea que va por la calle del Rollo, es decir, el trayecto que actualmente es la calle del Rollo, la calle Señores de Luzón y otra calle que no recuerdo, podría corresponder al foso de ese trazado de la Medinilla, por tanto se podrían añadir quizá también eso quizá como restos fosilizados, ¿no? Y yo luego me pregunto muchas veces también si en la Morería, porque al fin y al cabo la zona de la Almudaina, Andalusí, pues tiene la desgracia de que está donde está el Palacio Real y por tanto ha sido transformada constantemente, incluso hasta el siglo XX, para atender a las necesidades de la corte, ¿no? Pero la zona de la Morería, que quizás está menos transformada, pues yo no sé si la mezquita que hubo allí, quizá en alguna de las manzanas, pueda haber heredado la planta de la mezquita o al menos la orientación de la mezquita, ¿no? A este respecto, ya entrando más en una cuestión quizá de actualidad, ¿hay suficientes conciencia, digamos, a nivel de las administraciones de la importancia de este patrimonio? ¿Hay prevenciones respecto a las actuaciones que se puedan hacer a nivel urbanístico en el área que se sabe más o menos que ocupó la ciudad alto medieval, con una contemplación concreta de preservar cualquier resto que en el futuro pueda aparecer o incluso algún tipo de incentivos para abordar esa investigación y ese mejor conocimiento y preservación de estos restos? Sí la hay. Para empezar, existe una ley del patrimonio que establece todas las pautas, ¿no?, que tiene que haber en torno a esto. De hecho, existe un plan especial de la muralla, que no lo conozco, pero sé que existe y que se ha trabajado bastante sobre él. Y no sé si ya está cerrado y en marcha, pero que intenta, pues... Y digamos, a nivel municipal y autonómico, ¿no?, existen las reglas y las normativas que se imponen a cualquier actividad que tenga una afección sobre el subsuelo de una zona que está protegida existen diferentes grados de protección, ¿no?, como sabemos todos, y el centro de la ciudad a ese nivel está perfectamente definido y no se puede trabajar si no hay unos criterios clarísimos que respeten el patrimonio que allí se pueda conservar. Y los restos que están visibles, evidentemente, también, ¿no? Y de hecho se están intentando poner en valor. Otra cosa es con qué orientación y si sigue digamos, el camino de lo que estaba proponiendo Daniel o si van por otros caminos. Pero
protección hay, eso está claro. Pero un poco esa, es decir, contemplar de una manera específica este pasado de la ciudad islámica y difundirlo, porque además es la base de que haya una verdadera preservación, es que la sociedad asuma eso como su patrimonio y como algo que les pertenece. ¿Eso crees que está bien contemplado? ¿Se debería potenciar? ¿Debería haber más acciones en este sentido? ¿Más cosas como la que estamos haciendo aquí? Bueno, a mí me parece que ha habido una mejora en los últimos años. También yo creo que gracias a la actividad que hemos venido haciendo, honestamente lo digo, pero creo que es así. O sea, hay un poco más de conocimiento y de reconocimiento ahora que hace, por ejemplo, 10 años o 20, pero en general hay un problema, ¿no? Como tú has dicho, el pasado andalusí en España plantea un problema. Es una época muy conflictiva, ¿no? A veces yo digo que, bueno, cuando se habla de historia de España hay una época que es muy conflictiva, que es la Guerra Civil y el franquismo, ¿no? Que es el objeto de la memoria histórica y tal, pero por lo menos de la Guerra Civil se habla. Hay películas, hay libros, hay novelas que reflejan toda la historia del Al-Ándalus. No se habla, ¿no? Casi nunca. Quiero decir, ¿cuántas películas hay sobre Al-Ándalus? ¿Cuánto está Al-Ándalus en el imaginario público de la gente? Muy poco, ¿no? Es muy conflictivo. Y digamos que la gente tiende a no reconocerlo como parte de la historia y como parte de nuestro pasado, de nuestro legado. Y en el caso de Madrid, pues hay dos problemas, ¿no? Uno es un problema simbólico, es decir, Madrid, como es la capital de España, de alguna manera es como si condensara la identidad nacional. En la época de Felipe II, pues condensaba la identidad quizás del imperio, ¿no? Del imperio católico. Entonces resulta un poco conflictivo que la capital de España tenga un pasado andalusí. Y yo creo que eso sigue funcionando de alguna manera y por eso, a partir del siglo XVI, se le inventó a Madrid un origen romano, un origen griego, un origen visigodo, la existencia de una comunidad cristiana precedente, todo eso. Y el segundo problema es un problema un problema general que hay con la protección del patrimonio, ¿no? En Madrid siempre todo ha estado supeditado a las necesidades de la corte y ahora está supeditado al dinero, ¿no? Entonces el legado islámico no da dinero, pues porque quedan muy pocos restos materiales. Los restos materiales que hay son, digamos, humildes, no hay una alhambra aquí que poder explotar desde el punto de vista turístico y entonces no se le presta demasiada atención, a pesar de que, por supuesto, hay leyes de protección patrimonial, se cumplen, etcétera, pero es bastante discreto, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el parque del Emir Mohamed I, que el propio nombre del parque es fruto de una época, a finales de los años 80 y 90, en la que quizá hubo más interés por preservar este legado. Y entonces está ahí el parque, que a mí me parece un parque precioso, ¿no? Un espacio urbano realmente que se podría utilizar mucho más y muy poca gente lo conoce. Incluso dentro de Madrid, nosotros hacemos visitas guiadas, la mayoría de la gente que viene son madrileños y madrileñas y muchos de ellos nunca han estado en el parque, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en resumen, hay muy poca protección, es decir, hay protección legal, material, pero hay muy poca promoción de este legado, si bien es cierto que en los últimos años se está generando más interés. Yo no sé si queréis aportar algo más antes de que demos quizá la palabra. Yo quiero decir que empecé a ir en el sector de la muralla en los años 90, cuando estaba aquí en Madrid acabando la tesis doctoral. Y he vuelto esta mañana y hubo cambios tremendos, ¿no? Tanto en la preservación y en las visitas, porque yo me quedé como media hora y siempre había gente. Había un grupo de turistas, me parece que ingleses, vinieron una pareja española, bueno, siempre había alguien. O sea que por lo menos hay los esfuerzos de poner de la museografía al aire libre, han dado yo creo sus frutos, ¿no? También hay que recordar que un resto importante de la muralla salió en las excavaciones que se hicieron con motivo de la construcción del
de la Galería de las Colecciones Reales, que una parte, no toda, pero una parte de esos restos se pueden visitar al visitar el museo, la Galería de las Colecciones. Incluso creo recordar, voy a decir una visita rápida, que hay un vídeo donde se presenta algo de esa realidad, ¿no? Dentro de un museo que está dedicado a la monarquía hispánica y por lo tanto que en sí el museo no tiene referencias en su temática a nada de lo islámico, pero ese resto sí es importante, ¿no? Bueno, es que el discurso de los museos saltan a ese periodo. O sea, aquí empezamos a hablar del siglo XVI en adelante en casi todos los museos. Entonces, unir con esta época inicial, ¿no? Unir el discurso de los diferentes museos es difícil. Hombre, el museo arqueológico no, el museo arqueológico aquí se cuenta con restos anteriores, ¿no? Aunque también aquí estamos hablando a nivel nacional, ¿no? a nivel madrileño. Y luego tenemos museos municipales, como por ejemplo la Casa de San Isidro o el propio museo municipal, que también hacen referencia a este tipo de cosas. Las visitas, yo también estoy de acuerdo con Cristín, que creo que se han incrementado, unas promovidas como dice Daniel, por las iniciativas que se están haciendo desde la FONCI o desde otro tipo de organizaciones, pero yo creo que también la población va entrando en esa visita, aunque las estadísticas que se han hecho, los análisis estadísticos que se han hecho, hablan de poco conocimiento acerca de este tema, pero yo observo, por ejemplo, que hay más extranjeros visitando la zona de las murallas y visitándola que propiamente gente de aquí, ¿no? Y de hecho, recientemente estuve y estaba con un grupo de jordanos que estaban emocionados viendo aquello, ¿no? Porque, bueno, les pegaba directamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos, que yo estoy de acuerdo en que es un patrimonio que debe ser revalorizado dentro del conjunto de patrimonio que ofrece la Comunidad de Madrid, y es un pasado del que se debe hablar más, ya no solamente en la calle y a los turistas, sino también en los colegios, en los centros de educación, en la escuela. Pero que tampoco tenemos que decir que sea invisible totalmente, ¿no? Evidentemente es un patrimonio que está ahí, que mucha gente lo conoce y que lo disfruta, lo conoce y bueno, en esa línea. Muy bien. Si os parece, damos paso a que, si entre el público se quiere hacer alguna pregunta, vamos a ver, empezamos ahí. Yo no sé si hay algún micro o si no, tendrán que hacerla. Había 1, 2 y 3, de momento. Muchas gracias. ¿Me oís? Solamente si pudierais hablar un poco de la etimología de Majrid, y se ven tantas teorías, ninguna me convence del todo de lo que yo he podido leer, y si pudierais hablar un poco de esa cuestión, ¿no? Sin más. Bueno, la etimología de Majrid efectivamente es sabéis que es el nombre original de la ciudad de Madrid, ¿no? Del que deriva el nombre actual. Entonces es el nombre que se le da en las fuentes árabes, Majrid, pero no tiene ningún significado aparente en árabe, es decir, no es una palabra que tenga un significado claro en árabe. Entonces se han propuesto a lo largo de la historia muchísimas etimologías, muchas muy fantasiosas, y actualmente, pues a partir del mediados del siglo XX más o menos, se han propuesto algunas que son las que hoy en día se mantienen como posibles, pero son todo especulaciones lingüísticas, es decir, realmente no tienen más base que la pura especulación filológica, ¿no? Entonces, creo que hay 3 ahora mismo circulando, ¿no? Una fue la que
propuso el arabista Jaime Oliverasín en un libro que escribió en los años 50, que era justamente Historia del nombre Madrid, que luego en realidad era una historia de Madrid. Entonces él propuso que era un híbrido de una palabra árabe que es majra, que significa canal o lecho de un río. Él se refería realmente a las aguas subterráneas de Madrid. Y un sufijo de origen romance latino que sería it, etum, ¿no? Hoy en día tenemos el sufijo edo, eda, por ejemplo en Alledo. ¿Qué más? Bueno, Alledo, ¿no? Hay más palabras, no se me ocurre ahora. Alameda, un sitio donde hay álamos. Alledo, un sitio donde hay hayas. Pues Majrid sería como un majredo, es decir, un sitio donde hay majras, donde hay canales o lechos de río de agua subterránea. Es una posibilidad. Otra que propuso el arabista Federico Corriente es que era la arabización de un nombre romance que sería matrich, o sea, matriz, que podría quizás referirse a un curso de agua, ¿no? A una fuente a la que llamaban así previamente matrich y que en árabe por metátesis, es decir, por intercambio de dos consonantes, pues dio lugar a Majrid. Es una hipótesis que presupone, por supuesto, la existencia de una población anterior de lengua romance, ¿no? Que, como ha dicho Marisa, no se ha acreditado. Y luego queda todo un terreno que son las etimologías amazigh o bereberes, ¿no? Es decir, la población que parece que está documentada en esta región, ¿no? De la Marca Media, ¿no? En la que nace la ciudad de Madrid en época del Andaluz, originalmente son poblaciones de origen norteafricano, bereber, que quizá tenían sus propias lenguas y quizá Majrid puede tener alguna relación con alguna de estas tribus o con alguna palabra en lengua amazigh o bereber. Esto hasta donde yo sé. Sí, muchas gracias. Dos preguntas muy concretas. A mí me gustaría dar un paseo por Madrid identificando los restos árabes y mudéjares. Entonces, una pregunta concreta. ¿La puerta que se ha encontrado en la Galería de las Colecciones Reales es la Puerta de la Vega, de la muralla? En principio no. La Puerta de la Vega es la que... La Puerta de la Vega es que no se ve bien. Está excavada en su torreón oriental en los años, sería 80 o 70. De hecho, se excavó desde aquí, desde el Museo Arqueológico Nacional, porque en aquella época todavía Luis Caballero Zoreda. Y luego a continuación ya se excavó toda la muralla que hay alrededor y se puso en valor, ¿no? Con los trabajos de Manolo Retuerce. Ahí es donde está la Puerta de la Vega, o donde creemos que está la Puerta de la Vega. Y conocemos solamente un torreón, el torreón oriental. El occidental estaría debajo de la calzada, si se conserva, del final de la calle Mayor, ¿no? Porque la calle Mayor llega hasta luego la Cuesta de la Vega, ¿no? Entonces, ahí estaría la Puerta de la Vega. Junto a esa puerta, hacia oriente, hacia el este, hacia la derecha, si la vemos de frente, aparece un pequeño portillo. Ese portillo es un portillo que parece que ayuda a desaguar, ¿no? Una vaguada que habría interior, ¿no? Y que creo que es el arroyo de las Tenerías, creo que se llama el arroyo de las Tenerías. En las excavaciones más recientes que se han llevado a cabo en torno al tema de las colecciones de Palacerra, ahí ha aparecido otro portillo similar a este, y sería otro portillo, un portillo de salida y entrada, ¿no? Que como no conocemos más de la ciudad no podemos darle más explicación, ¿no? Pero que son muy habituales en este tipo de fortificaciones, ¿no? Están las puertas principales y luego puertas menores para otro tipo de funcionamiento. Y ya la segunda y concluyo. Está claro que lo que estaba bajo la iglesia de Almudena era la mezquita Al-Hab, ¿no? Pero después, la iglesia... No. Yo creo que no es la Almudena. Es Santa María. Santa María. María. Está en la calle Bailén. Claro, ¿qué es lo que he dicho? Pero no es la Almudena, es una cosa nueva. Vale. O sea, la iglesia de Almudena. La iglesia está, No. que hay un reducto. Que hay unas ruinas, ¿no? Santa María de Almudena se pone ahí, ¿no? No era Santa María de la Almudena, era No, Santa pero... María. Aparecen las fuentes. Bien. No, bien. Disculpad, no, en la literatura que he leído. Entonces, como resto, la iglesia de San Pedro fue también mezquita. Bueno, eso es una buena pregunta. Actualmente hay una
Actualmente hay una placa del Colegio de Arquitectos que dice que aquella fue la antigua mezquita de los mudéjares. Eso trae tantos problemas como preguntas, ¿no? Porque la documentación, por ejemplo, del archivo de la villa no aparece ninguna mención a la mezquita en el entorno de San Pedro. Sí aparecen menciones de alarifes que construyen la torre de la iglesia de San Pedro el Viejo. Y incluso aparecen los nombres de esos alarifes. Muchos de ellos también aparecen también en el libro del Concejo de Madrid, que empieza a partir de 1485-86, y aparecen los nombres de los alarifes que reforman esa torre. Pero no está claro que la mezquita esté por ahí. Aparece una mención a los baños, cerca de la iglesia de San Pedro. Eso sí lo mencionan. Pero ya la mencionan como iglesia a partir de 1380. Es decir, si antes estuvo ahí, yo por lo menos no lo he encontrado. No creo que lo hayan encontrado. Por lo tanto, ya concluye, muchas gracias. Entonces, la torre de San Pedro y la de San Nicolás son mudéjares. Bueno, eso sería una cuestión a debatir. Son construidas las torres por alarifes musulmanes en el siglo XIV y XV. Pero no sé si son mudéjares o no. Yo no me meto en el conflicto del mudéjarismo, que creo que no me compete. En primer lugar, enhorabuena por el libro y muchas gracias por esta presentación. Mi pregunta va dirigida al arqueólogo José Ignacio Murillo. Tenemos la villa romana de Virgen del Puerto junto al puente de Segovia, que si no me equivoco, su última cronología es como de hasta el siglo III después de Cristo, ¿no? La que se encontró en 2014. Desde esa fecha hasta el siglo IX así, restos andalusíes, no han aparecido otras estructuras, por modestas que fuesen, en lo que es el casco histórico de Madrid, de que indiquen que se haya instalado ahí algunas, aunque sean pocas personas. Es mi pregunta. Si no lo he entendido bien, usted me pregunta si existen hallazgos anteriores al siglo IX. Sí. Sí, pues mire, tenía yo aquí una respuesta preparada. Es fácil. Tenemos localizado en el área en el que estamos hablando, sin salirnos de esta zona, tenemos localizados numerosos datos de la Edad del Bronce. Romanos y también de época tardantigua, de tradición visigoda. En general estamos hablando de cerámicas, aparición de cerámicas, ¿no? De esos periodos. Y digamos estructurales, que además serían estructuras negativas, tenemos fondos de cabaña y alguna fosa también de la Edad del Bronce, pero no tenemos otro tipo de hallazgos, al menos que yo conozca, ¿no? de esos periodos precedentes. Ahora, en Armería Real, se ha localizado un enterramiento en los últimos trabajos de un individuo enterrado en decúbito supino, aislado, él solo, y que los arqueólogos que han realizado estas excavaciones lo han fechado en el siglo VII, ¿no? Y por lo tanto lo consideran visigodo, pero es un hallazgo aislado. Eso le puedo decir. Buenas tardes. Muchísimas gracias por sus intervenciones muy interesantes. Yo quería preguntar, no sé a quién corresponda, leyendo los datos que hay sobre la biografía de Maslama el Mayrití, el matemático y astrónomo, una gloria de Madrid, desconocida para el 99% de la población. En esa biografía siempre se señala, aparte de su nacimiento en Madrid, que asiste a escuelas o como se llamaran, de matemáticas y de astronomía. Y yo he llegado a leer datos, si no de contemporáneos, sí de biógrafos musulmanes posteriores, que en Madrid había hasta, un número que no recuerdo con exactitud, pero más de una decena de escuelas de ese tipo, que a mí siempre me pareció una exageración debido al pequeño tamaño de la ciudad, aunque Maslama es del siglo X y, por tanto, de esa época de esplendor que ustedes han señalado.
Y mi segunda pregunta es, ¿no se han encontrado más silos ya fuera de uso y por tanto colmatados con restos que añadan algo, algún resto material a lo que ya tenemos, que es poco y que está en el museo expuesto, muy bien expuesto, por cierto? Es que el problema que tenemos con la denominación de los sabios es que significa que Maslama tuvo relaciones con Madrid. O sea, por lo menos ha dado clase, ha pasado por Madrid, pero no podemos deducir que tuvo hasta 10 o 12 alumnos o que suscitó unas escuelas, ¿no? O sea, que hay que tener cuidado con Él, más que pasar por Madrid, nació en Madrid y marchó a Córdoba. Sí. Se marchó a Córdoba en la época de esplendor y allí fundó su propia escuela, pero aquí en Madrid lo que recibe es su formación, al menos la inicial. O sea, que no es que pase, claro, sino al contrario, que se marcha. Se marcha pues, por las razones que sean. Fundamentalmente, claro, entiendo que para buscar una mejor formación en la ciudad de Córdoba, que entonces era, bueno, pues impresionante. Y de hecho allí la documentación nos habla de una actividad científica extraordinaria, de la que tenemos muchísimos restos, aunque no conservemos ni un solo manuscrito suyo, pero sí, y bueno, sobre los astrolabios y demás, y una serie de tal. Entonces, a mí, vamos, lo que siempre me chocó, y contemporáneo suyo es además un historiador y humanista, también madrileño, que también estudia en Madrid. Me extrañó siempre que siendo por muy grande que fuera Madrid en el siglo X, o sea, Madrid en el siglo X, que hubiera tantísimas escuelas. Se entiende que a lo mejor con un maestro había 10 alumnos, entiendo yo, pero me resultó chocante esa efervescencia científica y humanística en una población tan pequeña. No tienen ustedes ninguna referencia, ninguna. Buenas tardes, soy Álvaro Soler de Patrimonio Nacional y responsable de los hallazgos arqueológicos en la Galería de Colecciones Reales. Simplemente quería puntualizar algunas cosas que creo que es importante que tienen que estar claras. Una, yo creo que la conciencia de la ciudad islámica, por lo menos algunas instituciones la tenemos muy clara. Es más, nosotros presumimos de ella y cualquiera que haya visto ese audiovisual que costó muchísimo trabajo hacer, pues queda bastante claro. Segundo, en cuanto al portillo, eso es lo que aparece en la memoria de excavación. Yo invito a todos los componentes que cuando quieran les podemos enseñar que no se trata de un portillo, es una puerta secundaria. No es una puerta principal como la Puerta de la Vega, pero claramente es una puerta por las dimensiones que tiene y por la protección que tiene. El torreón que se ve actualmente en esa sala es un torreón claramente muy potente defendiendo una puerta. Es más, hemos hecho la modulación con Maqueda, con Toledo, etcétera, y con Mérida, y funciona perfectamente como una puerta secundaria. Y tercera aclaración, simplemente por puntualizar, los restos, ese enterramiento aislado, como muy bien dice, carece completamente de ajuar. No sabemos qué es. En este momento, bueno, se excavó en su día, pero no tenemos ningún tipo de dato concluyente para ascribirlo culturalmente a nada más allá de un periodo medieval por el contexto en el que ha aparecido, nada más. Simplemente quería puntualizar eso. Muchas gracias. Bueno, no sé si van a contestarle ustedes algo a Álvaro aparte de las puntualizaciones. A mí sí me gustaría preguntarles si de las funciones urbanas o de ese entramado urbano que normalmente tienen todas las ciudades que se conocen, o sea, me refiero a los comercios alrededor de las mezquitas, de los alfares, o sea, todas esas zonas que las ciudades andalusíes normalmente se atribuyen y se han ido encontrando. Si Madrid a lo largo del tiempo ha podido ir localizando toda esa serie
de funciones urbanas que se desarrollan en las urbanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el caso de Guadalajara, del que nos ocupamos bastante en este sentido, y en el que han ido apareciendo ya alfares, alcázar, mezquitas, las zonas comerciales alrededor de las propias mezquitas, ¿no? Ya tanto en fuentes como en algunos de los indicios arqueológicos que han salido. A lo largo del tiempo en la ciudad andalusí se han encontrado algún tipo de esos vestigios. Gracias. Bueno, contesto por profesión, pero no soy experto en la cuestión. Quiero decir que no lo conozco con tanto detalle. Aunque sí creo que Guadalajara ha dado un salto espectacular en los últimos años en comparación con Madrid, sin lugar a dudas. En Guadalajara ahora, por ejemplo, la necrópolis que se está ahora mismo excavando es de unas dimensiones enormes y bueno, que todavía hay mucho que concretar ahí porque son trabajos que están en activo y evidentemente todo lo que es el urbanismo bueno, de aquella ciudad a nivel de restos arqueológicos pues cada vez es más abundante y por lo tanto se puede decir más. Sin embargo, si yo no me equivoco y ya digo, no soy un experto total, pero bueno, he leído todo lo que he podido al respecto. Madrid no ofrece ese tipo de información hoy día. De Madrid conocemos, pues eso, lo que estamos diciendo, sus murallas y restos negativos, de huellas negativas en el suelo que nos hablan de eso, de una ocupación quizá no, con un urbanismo quizá no muy definido, quiero decir, más tipo rural, ¿no? En crecimiento, en formación, ¿no? Pero no compactado, ¿no? Y bueno, hasta ahí puedo decirle. Buenas tardes. Una pregunta muy sencilla. ¿Había una comunidad judía? ¿Había una judería o una sinagoga? ¿Había algo en ese estilo? Bueno, en excavaciones que creo que hizo, si no me equivoco, Esther Andreu hace unos 7, 8 años, quizá 10, se encontró lo que ellos dijeron que eran una puerta de salida del espacio urbano, pero de época bajo medieval, en la zona del Palacio Real. En la documentación sí aparecen poblaciones judías. Y el tema de las juderías es un tema también candente, ¿no? Tanto juderías como morerías. Nos imaginamos una judería o una morería con unas murallas cerradas, unas puertas que la gente se meta dentro, pero esa imagen que tenemos es una imagen bajo medieval que, bueno, hay una orden de los Reyes Católicos después de las Cortes de Toledo en 1480 que es determinar los apartamientos, pero por ejemplo en el caso de la ciudad de Madrid era el año 1487 y no se había hecho el apartamiento, pero ni de judíos ni de musulmanes, y entonces pues mandan a una persona asociada a los Reyes Católicos que hiciera el apartamiento, pero estoy hablando de 1480. Por ejemplo, habéis hablado de judíos. Se habla en las fuentes del concejo tanto de judíos como de musulmanes, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, es que después del decreto de conversión de 1502, pues teóricamente todo el mundo se tiene que convertir o marcharse. Entonces, a los que se convierten les hacen exenciones fiscales y además les dan unas prebendas determinadas de vestir de un modo determinado. A mí me llamó eso mucho la atención en la documentación de los libros del Concejo de Madrid, ¿no? Porque claro, si a partir de 1502 se convierte todo el mundo y se va, pues la fuerza productiva, los alarifes, los que construyen puentes, muchos que son musulmanes, muchos comerciantes que son judíos, la ciudad se queda sin tejido productivo, ¿no? Entonces había que hacer algo para que se queden. Pero judería a partir de 1487, si acaso, y no está muy claro dónde estaría. Sí, bueno, efectivamente el Madrid islámico es el gran desconocido para los madrileños, ¿no? Porque incluso está fuera de los circuitos turísticos. Normalmente se habla del Madrid de los Austrias, Madrid de los Borbones, el Madrid del 19, etcétera, de todo tipo de temática y sectorial. Pero realmente el Madrid islámico es bastante desconocido. Afortunadamente se está poniendo en valor cada vez más gracias al estudio de ustedes, de los estudiosos, de las fuentes y de los restos arqueológicos que han ido apareciendo fruto de la casualidad siempre, naturalmente, como el propio lienzo de la muralla de la Plaza de Mohammad I o la atalaya de la Plaza de Oriente, etc.
Para mí ha sido una gran frustración ver que efectivamente cuando se hizo el Museo de las Colecciones Reales, pues se supo de la asistencia de este lienzo de muralla importante, ¿no? Que desgraciadamente ha quedado oculta y que no se ha puesto en valor. Hay una parte dentro del museo como desvirtuada fuera del contexto y del relato del museo, y luego está la parte, creo que más sustancial y más importante, que el resto de los mortales no podemos verla y que está ahí y que no se ha puesto en valor. Eso es una pena, ¿no? Y por otra parte, bien es verdad que no se puedan hacer catas arqueológicas en Madrid porque, claro, el urbanismo es el que es y está como está, pero como apareció en la calle Toledo, fruto de la casualidad, de los derrumbes o de etcétera. Pero hay sitios donde, por ejemplo, en el Jardín de Larra, que yo no sé si ahí convendría, que ahí no supondría ningún trastorno, ningún derrumbe para la ciudad, ahí sí se podrían hacer unas catas y creo que son importantes porque han ido descubriendo realmente el perímetro de la muralla por esa parte, ¿no? Y entonces yo no sé si se van a seguir haciendo catas por esa parte, porque incluso en el congreso que citaba Daniel del Madrid Islámico, José Manuel Castellanos indicó que ahí había habido justamente un trozo donde la muralla doblaba y que iba localizando más o menos la ubicación de la Puerta de la Sagra, que es todavía la gran desconocida, ¿no? Y parece que estaba pues como en mitad de la Plaza de la Armería, según indicaba José Manuel, etcétera, ¿no? O sea que ahí pues creo que se podía todavía seguir poniendo en valor restos de la muralla, que creo que es importante, ¿no? También en la parte de Mohammad, la famosa Torre de Narigués, que por ahí sigue también pendiente de que algún día se la encuentre, pues a ver, sería interesante también hacer catas arqueológicas en esa parte, que tampoco supondría un gran destrozo para la ciudad. Nada más. Le voy a contestar a esto último acerca de los jardines de Larra, porque se han hecho intervenciones recientemente y se han puesto en valor algunos restos que permiten, bueno, en la línea de lo que comentaba Daniel, de la calle Factor, ¿no? Esos fragmentos que parecen que son de la muralla y que gracias a unas dataciones con termoluminiscencia de unas cerámicas que forman parte de las zapatas, se han podido obtener dataciones del 800, creo que era del 800, estaba buscándolo, creo que era 880 más menos 68. Creo que era. El caso, que bueno, que sí que se siguen haciendo cosas de este tipo, lo que pasa es que poquito a poco. Creo que la otra parte se la debería responder Álvaro Soler, ya que está en la sala. Bueno, sí, puntualizar. Mire, lo que hay en la segunda sala, que no está actualmente abierta en la Galería de Colecciones Reales, pero que estamos planteándonos abrirla, en principio esa sala, digamos que parece como lo más espectacular, porque es un lienzo enorme, etcétera, etcétera. Pero realmente son reparaciones entre el siglo XVI y XIX, porque la colina de Madrid se mueve. Y sobre todo a Felipe II se le está cayendo la armería y se le cae varias veces. Tiene un auténtico problema de cimentación por movimiento de tierra. Lo único que aparece en esa sala emiral, lo único, son 2 hiladas inferiores del cimiento. Y todo lo demás son recrecidos que incluso tienen atarjeas del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, cuando Patrimonio nos planteamos qué es lo que vamos a mostrar al público, la primera opción fue lo espectacular, como pasa siempre, y la segunda opción fue vamos a hacer las cosas bien, las serias, donde de verdad tenemos lienzo islámico con torreones, no 1, sino 2, porque es que el segundo todavía tiene huella perfectamente marcada debajo de la cimentación del edificio del arzobispado. Cuando se hace la ampliación de la Almudena, ese ala que sale así en la Plaza de la Armería, pues tuvimos la mala suerte de que todo el hormigón cae en el segundo torreón de la puerta y en la puerta siguiente. Y en la otra sala, que es contigua, que está cerrada pero abierta a la investigación, o sea, no es que sea ningún secreto de Estado, cualquier investigador puede verla, y de hecho ya ha pasado bastante gente por ahí, puede estudiarla sin ningún problema. Al hacer toda la lectura de paramentos y demás, pues queda muy claro que solo de Miral existen 2 hiladas que sirven de apoyo a todos esos recrecidos durante 400 años por un problema de estabilidad de la colina. Simplemente para aclararle por qué no está abierta. Incluso ahora les puedo avanzar que estamos trabajando sobre una exposición sobre materiales aparecidos durante la excavación. Vamos a montar unas vitrinas con una selección de todo tipo de materiales, desde la edad del bronce hasta siglo XX, ¿no? Una palabra aquí, ya yo creo que habrá que
terminar. Bueno, se ha hablado mucho de la necesidad también de dar a conocer el patrimonio islámico y de las iniciativas que ha habido también para dar una herramienta al público, que al final es en el que hay que incidir también como parte responsable de las salvaguardas. Se hablaba del marco legal y también de esa importancia de comunicar. Entonces, precisamente, y un poco en mi papel, ¿no?, dentro de la Fundación de Cultura Islámica, mencionar que hay una herramienta que es un mapa interactivo en la web del Centro de Estudios del Madrid Islámico, que precisamente lo que ha tratado es de recoger la información de investigadores como los que tenemos aquí sentados para ofrecerlas al público y que puedan visitar ellos mismos todos estos lugares. En una segunda cuestión que quería hacer en concreto a Christine es que hemos hablado de Madrid, del imaginario colectivo que se ha creado en torno a ese Madrid andalusí, pero tú que trabajas en la Universidad de Nantes, quería saber también cómo se percibe fuera de lo que es el territorio español, nacional, y cómo lo percibe la gente y qué imaginario se crea desde otros países europeos ajenos, más ajenos a lo que es la historia de España, que al final pues, ha estado muy marcada pues, por distintos sesgos a lo largo de la historia. Bueno, yo diría que de algún modo es mucho más sencillo. Yo creo hablar de ciudades de Al-Andalus en una universidad francesa, ¿no? Porque para nosotros pues, la península ibérica Al-Andalus formaba parte de la Dar al-Islam medieval de la misma manera que Egipto o el Magreb. O sea que no tenemos todos los prejuicios que yo creo que han vivido mucho aquí en España, ¿no? Por eso cuando yo explico a mis estudiantes, ¿no?, la formación, la evolución de las ciudades andalusíes, pues no tengo problemas. O sea, para ellos es como natural, ¿no? Porque Al-Andalus formaba parte de la Dar al-Islam y punto y nada más. O sea, que cuando puedo hablar en la misma lección sobre las capitales, voy a hablar de Granada y de Marrakech, o de Fustat y de Kairouan y de Madrid, o de Murcia. Y no hay problema, porque todo forma parte del mismo mundo. Por eso, de cierta manera, es más cómodo, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando yo empecé mis conferencias o mis publicaciones relativas a Madrid, mis colegas catedráticos de historia moderna me decían, pero ¿estás segura? Porque Madrid nace con Felipe II. Es una fundación de época moderna. Y yo decía, no, que había algo antes, ¿no? Bueno, yo creo que hemos agotado ya el tiempo. Solo me cabe agradecer a los presentes en la mesa, a la FUNCI, a la Fundación de Cultura Islámica y al Museo Arqueológico el haber organizado este pequeño foro de debate, y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias.